Si crees que el pensamiento visual es un talento místico con el que solo algunas personas en la Tierra fueron bendecidas, hoy aclaramos qué es y para qué sirve, y te cuento que tú eres un pensador visual innato. Hola, mi nombre es Fran. Bienvenido al canal de Dilo con Monos, en donde cada 10 días te traigo herramientas de las artes visuales con aplicación práctica para la vida laboral. Hoy haremos 2 viajes en el tiempo para entender dónde comenzó realmente la discusión sobre el pensamiento visual. Hace mucho tiempo atrás, unos señores en la antigua Grecia tuvieron una discusión acerca de la razón y de la percepción. Uno de ellos, un tal Platón, creía que el mundo no era como se percibía, sino que los sentidos deformaban la realidad engañándonos. Por ejemplo, una vara podía parecer quebrada en el agua al percibirla, pero al examinarla con la razón, podíamos entender cómo nos habían engañado nuestros sentidos. O un árbol podía parecer más grande que otro en la distancia, pero al examinar sus medidas eran similares en altura. Otro filósofo, el señor Aristóteles, lideraba la resistencia diciendo que nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, o asegurando que el alma pensaba en imágenes. Pero en la hora final, Platón lideró la discusión. Que se tuviera la razón por sobre los sentidos contribuyó en Occidente a que nuestro sistema de educación estuviera basado en el lenguaje y los números, y se le restara importancia al arte o al teatro, considerándolos actividades meramente recreativas y sin utilidad en el mundo real, algo que sucede aún en nuestros días. Durante la década del 60, un psicólogo llamado Rudolf Arnhem elaboró una teoría rechazando y catalogando el problema de razón versus percepción como falso. A él le debemos el concepto de pensamiento visual. Lejos de ser una función inferior, dice, nuestra respuesta perceptual del mundo es el medio fundamental a través del cual ordenamos y damos sentido a la realidad. Toda visión implica razonamiento. Esto es lo que se denomina proceso cognitivo, en donde un estímulo es percibido, apropiado o almacenado, involucrando a los sentidos, la memoria y el pensamiento, generando un aprendizaje. El pensamiento visual nos sirve para visualizar ideas, pensamientos y conceptos abstractos a través del dibujo, que es el vocabulario del pensamiento visual, traduciéndolos a modelos visibles por todos. Algunas técnicas o herramientas para pensar visualmente son los mapas, los gráficos, las infografías, los cómics y muchos otros más. Ahora ya lo sabes, eres un pensador visual innato y no necesitas una bendición mística o un talento oculto. Me encantaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué herramientas del pensamiento visual utilizas tú para comunicarte con otros? Puedes dejar tus comentarios aquí debajo y conversemos. Si esta es tu primera vez en el canal de Dilo con Monos, suscríbete para ser el primero en ver los videos que subo, con herramientas del mundo de las artes visuales para que apliques en tu vida laboral. Muchas gracias por ver este video y ser parte de esta honorable comunidad dibujística. Y ya sabes, mejor dilo con monos.